Mi nombre es Cristel Roa y vengo a hablar acerca de los esfuerzos que sufre la viga casco de un buque durante los procesos de carga y descarga. Estos esfuerzos son fundamentales para garantizar la seguridad estructural y operativa del barco, comprender cómo afectan las fuerzas y los momentos que actúan sobre la estructura. Vamos a hablar acerca de la viga casco y su importancia. La viga de un buque es la estructura longitudinal principal que recorre toda la eslora del buque, desde la proa hasta la popa. Se considera la columna vertebral estructural del buque y es fundamental para su resistencia, integridad y capacidad para soportar las diversas cargas y esfuerzos a los que se somete durante su vida útil. Esta distribuye las fuerzas generadas por carga, oleaje y peso propio para mantener esa integridad. ¿Por qué es importante? Porque con un diseño adecuado puede prevenir deformaciones excesivas o fallas durante las operaciones marítimas, lo que nos genera la seguridad y operatividad del buque. Actuantes durante la carga y descarga. Existen fuerzas verticales y fuerzas horizontales. Las fuerzas verticales, el peso de la carga, presiones inducidas y peso del propio buque. Hay presión puntual de cargas pesadas y hay distribución variable durante el proceso. Las fuerzas horizontales es el empuje de las olas y movimientos del mar que afectan la estabilidad durante las operaciones, vibraciones por maquinaria, acciones de viento y maniobras. Esfuerzos de corte vertical. Estos esfuerzos se generan por la diferencia en la distribución del peso a lo largo del buque y la fuerza de flotabilidad. Durante la carga y descarga, a medida que se añaden o retiran pesos en diferentes puntos, la distribución de estas fuerzas cambia, creando esfuerzos de corte vertical variables a lo largo del casco. Estos esfuerzos tienden a hacer que secciones adyacentes del buque se deslicen verticalmente entre sí. Los esfuerzos locales. Cargas concentradas. La adición o remoción de cargas pesadas en áreas específicas de la cubierta o las bodegas pueden generar esfuerzos locales significativos en esas zonas, como flexión local, compresión o aplastamiento. Apoyos en puerto. Durante la descarga en puerto, el contacto con muelles o diques de alba puede introducir cargas puntuales que generan esfuerzos locales en el área de contacto. Esfuerzos de torsión. Aunque menos significativos durante la carga y descarga en comparación con la navegación en olas, una distribución de carga muy asimétrica transversalmente podría inducir ciertos esfuerzos de torsión en el casco, especialmente en buques con grandes aberturas en cubierta como los portacontenedores. 5. Esfuerzos combinados. En la práctica, la viga casco está sometida a una combinación de estos esfuerzos simultáneamente. Por ejemplo, durante la descarga en un puerto con marejada, el buque podría experimentar tanto flexión longitudinal como esfuerzos de corte y torsión, inducidos por el movimiento de las olas, además de los cambios en la distribución del peso debido a la descarga. La importancia de la gestión de los esfuerzos. Es bastante importante gestionar adecuadamente la secuencia y la distribución de la carga y descarga para asegurar que los esfuerzos a los que se somete la viga casco se mantengan dentro de los límites del diseño de buque. Una mala gestión puede llevar a deformaciones permanentes, fisuras, fallos estructurales, pérdida de estabilidad y riesgo para la seguridad. Los oficiales de carga son responsables de realizar los cálculos de estabilidad y resistencia del buque en cada etapa de la operación. El efecto que se ocasiona en la viga casco dependiendo de la distribución del peso. Carga uniforme. Situación ideal donde el peso está distribuido equitativamente y así minimiza las deformaciones que pudieran ocurrir. Carga concentrada. Genera concentraciones de esfuerzos que pueden provocar puntos críticos en la viga casco. La carga asimétrica. Produce momentos torcedores y flexiones adicionales que afectan bastante en la estabilidad del buque. El momento flector
el que causa la deformación por flexión en la viga casco bajo diferentes cargas. El cálculo se realiza utilizando métodos de mecánica estructural y cargas aplicadas conocidas. Nos permite identificar puntos críticos de tensión y diseñar refuerzos efectivos. Los buques existen para el apoyo al cálculo de estos esfuerzos, software de simulación. Estas simulaciones nos pueden dar más precisión con simulaciones que reflejan la realidad física con alta fidelidad. Nos da optimización, que nos permite probar diferentes escenarios para mejorar el diseño. Y visualización, porque con gráficos intuitivos nos ayuda a interpretar fácilmente los puntos de estrés. Hay estrategias que podemos utilizar para disminuir los efectos negativos de estos esfuerzos en la viga casco durante la carga y la descarga. Una distribución equilibrada se puede obtener al planificar la carga para evitar concentraciones peligrosas de peso mal distribuidas. Refuerzos locales. Implementar zonas reforzadas en áreas de alto esfuerzo. Monitoreo continuo. Con el uso de sensores se puede detectar deformaciones y prevenir daños. Y mantenimiento programado para revisiones periódicas que nos ayuda a garantizar la integridad estructural del buque. En conclusión, podemos tener que la viga casco es crítica para la seguridad del buque durante la carga y la descarga, sufriendo momentos flectores y esfuerzos cortantes significativos. Un análisis detallado y el uso de software de simulación mejoran la comprensión de estos esfuerzos. Las mejores prácticas incluyen una adecuada distribución de carga, refuerzos estructurales y monitoreo constante que aseguran la integridad durante las operaciones. Se recomienda implementar tecnología avanzada y mantenimiento riguroso para evitar cualquier fallo. Saludos, mi nombre es Daniel Hernández y hoy vamos a tocar como tema el esfuerzos cortantes. Vamos a hacer un análisis de estos esfuerzos con respecto al comportamiento del buque. Ok, vamos a comenzar con lo que es la definición de esfuerzo cortante. Estas son fuerzas que actúan a lo largo del buque, actuando perpendicularmente a la longitud del buque y tienden a cortar o separar la estructura en dos o más partes. Estos esfuerzos resultan de diversas fuerzas como la carga, el peso del buque y fuerzas externas como son las aguas del mar o de los ríos fluviales. Todos estos deben tenerse en cuenta para garantizar la integridad estructural durante la navegación. Aquí tenemos una imagen de un ejemplo donde podemos observar la forma de cómo actúa el esfuerzo cortante. Obsérvese que son actúan dos fuerzas perpendicularmente en la longitud de esta viga que se encuentra acá. Entonces de igual forma va a ser igual con el buque. ¿Qué importancia tiene en la navegación la estabilidad en lo que es el esfuerzo cortante? Bueno, estos esfuerzos deben de ser correctamente calculados y gestionados para prevenir deformaciones y garantizar que el buque mantenga su forma bajo diferentes condiciones de carga y presión. Recordemos que el buque está bajo una presión, las presiones del mar resultado de sus desplazamientos. Entonces, todo esto lo cual es crucial para la seguridad y funcionalidad del mismo. Que vamos con los factores que afectan los esfuerzos cortantes. Estos se van a ver influenciados a varios factores. Recordemos que estos factores pueden ser tanto externos del buque como internos. Los internos pueden ser lastre, la misma forma estructural del buque o la misma carga.
factores externos. Debemos tener en cuenta que vamos a tener las condiciones externas como son el oleaje, el viento y interacciones con otros buques. Estos pueden alterar lo que son los esfuerzos cortantes del buque. Debemos tener muy en cuenta que estas variables pueden alterar significativamente la manera en que los esfuerzos cortantes se distribuyen a través de las estructuras del buque, afectando su seguridad y rendimiento. ¿Cuáles son los métodos de cálculo para lo que son los esfuerzos cortantes? Bueno, tenemos el análisis tanto manual como el asistido por software. Podemos estudiar lo que es el comportamiento del buque, específicamente con los esfuerzos cortantes. Para hacer esto vamos a enfocar al buque longitudinalmente como una viga. Para eso se aplica la teoría de la viga, que evalúa las reacciones del material como tal bajo las diferentes cargas específicas en varios puntos longitudinalmente. Nuevamente lo que es en la nave, pues en el buque. Entonces vamos a estudiar lo que son concentraciones en diferentes secciones del buque y vamos a estudiar los esfuerzos críticos en esos puntos. Tenemos en esta gráfica lo que son el esfuerzo cortante. Están resaltados tanto en color verde como en rojo. En rojo está representado por lo que es el máximo esfuerzo cortante, tanto superior como inferior del buque. Esto es el máximo que puede soportar el buque, como visto como una viga. Entonces, tenemos las líneas verdes y esta línea verde es la situación actual para el cálculo de este buque. Este buque se encuentra en una condición de lastre. Entonces, esta es la gráfica de los esfuerzos cortantes para ese buque. Obsérvese que esta línea verde no está por encima de o por debajo de la línea roja. Si esta llegara a sobrepasar tanto por encima o por debajo de la franja roja, este sería el punto crítico donde el buque tendería a cortarse. ¿Qué normativas y estándares aplicables establece para lo que es el esfuerzo constante? La Organización Marítima Internacional no establece algo tan específico para eso. De verdad que eso sería un concepto más para lo que es ingeniería naval y tareas relacionadas a lo que es la resistencia y la seguridad estructural. Pero la OMI sí tiene normativas que hablan sobre el comportamiento de estabilidad de los buques. Esto de alguna manera está relacionado y va al consono con lo que si hay una buena estabilidad, este debería establecer que el esfuerzo cortante esté dentro de los parámetros que cada buque requiera, porque esto debemos recordar que esto es muy personalizado de acuerdo para cada buque, pues esto es muy detallado para cada buque. Entonces el convenio SOLAS más que todo establece para la seguridad estructural de los buques y nuevamente también a través de esto habla sobre la estabilidad, tomando en cuenta de que esto debe mantener, son criterios de que el buque pueda resistir fuertes movimientos y escoras para resistir la estructura del buque. Todo esto va enmarcado y va consono con lo que son los esfuerzos cortantes. Si todo esto está bien, los esfuerzos cortantes deberían de estar dentro de los rangos establecidos o rangos de seguridad para la unidad del buque. Bien, como integrante del grupo Alfa, Manuel Corobo, vengo a explicarles sobre las curvas que encontramos cuando un buque está cargado o está descargado. Tenemos los esfuerzos cortantes y momentos flectores. Tenemos que entender que es la distribución irregular de pesos y impulsos a lo largo de la eslora que genera esfuerzo, antes ya dicho, cortante y momento flector sobre la viga del casco. Estos fenómenos son fundamentales para entender la resistencia estructural del buque, debido a que cada buque posee su resistencia individualmente, vamos a decirlo así, que ya viene fabricada en astillero.
En esta presentación, bueno, exploraremos, aclararemos ciertas dudas y entenderemos un poco más sobre estas características, conceptos y todo esto. Bien, en esta lámina vemos lo que es el concepto, definición y cálculo. Nada más que el concepto es la carga de la curva, es la carga de un punto de la eslora, de la diferencia entre el peso y el empuje. Bueno, su cálculo se realiza a través de las secciones transversales del buque, tomando como esfuerzos o tomando como fuerzas exteriores lo que es el peso y el empuje del mismo. Y su interpretación, bueno, valores positivos indican mayor peso que empuje y viceversa, mostrando posibles deformaciones como lo es el quebranto y el arrufo. En esta lámina poseemos las características, ¿verdad? Lo que es área neta nula, deformaciones y optimizaciones. El área neta nula, bueno, es área posible igual a la negativa, reflejando el equilibrio entre el desplazamiento y el empuje. Es la ideal. Con esa curva hablamos de eso, es la ideal debido a que esta curva no representa ningún mayor deformación para la viga. En deformaciones tenemos que es la tendencia del buque a deformarse longitudinalmente. Tenemos que estar muy claros cuando estamos en aguas tranquilas o en agua con bastante oleaje fuerte. Y en la optimización es el reparto de pesos que se debe minimizar a la separación de la curva del horizonte. O sea, esta optimización se refiere a la carga o descarga para que no ejerza mayor esfuerzo. En esta otra lámina, ¿verdad? Vemos acá que son las curvas de esfuerzos cortantes, obtención y propiedades. Nada más y nada menos que es la relación de las curvas, se obtiene integrando, ¿verdad? Lo que es el esfuerzo cortante, integrando generalmente de popa a proa, matemáticamente hablando. Los métodos de integración, bueno, se usan aproximadamente trapecios o Simpson, métodos ya antes calculados que vienen por las tablas o vienen de astillero, pero nosotros a bordo contamos con un programa especial para esto. Y sus correcciones, bueno, pequeñas correcciones que se realizan en las tablas o en estas integrales para llevarlo hacia la viga del buque. Sus características principales, perdón, tenemos, bueno, sus valores en extremo, ¿verdad? Como todo viga o cálculo de viga, la viga debe iniciarse en 0 y finalizar en 0 para saber que no hay ruptura de la misma. Como paso número 2 tenemos máximos y mínimos, ¿verdad? Alcanza valores externos cerca de las cuartas partes de la eslora y las inflexiones, ya anteriormente hablando, en puntos de la curva de cargas máximas, fuerza cortante y presentación. Para el momento flector, se obtiene el momento cortante integrando nuevamente esta o se integra dos veces si no tenemos el momento cortante. Una de las características es que esta parte igualmente, el momento inicia en 0 y te finaliza en 0 con máximos y mínimos puntos de esfuerzos cortantes. Aquí observamos lo que es está en la lámina Shift Force, los máximos y los puntos en la cual uno se refiere cuando carga y descarga. Y la relación entre estos esfuerzos son que inicia y finaliza en 0. Son momentos o corresponden a inflexiones momentos flectores. Bien, las curvas típicas tenemos las dos comparaciones. Tenemos lo que es esfuerzo cortante y momento flector. Inicia y finaliza en 0. Los momentos cortantes son máximos cerca de las cuartas partes de la eslora y este es máximo a la mitad de la eslora. Los momentos esfuerzos cortantes 0 en la mitad de la eslora cambiando de signo y los momentos flectores, dos puntos de inflexión coinciden con los máximos esfuerzos cortantes. Importancia de estos valores nos permiten a la hora de navegar saber cuáles son los valores, saber con dónde está el mayor esfuerzo, saber si nosotros cargamos o descargamos este buque bien, sabemos cuáles son los límites de la viga, o sabemos solo, mayormente hablando del buque, la viga casco. Y bueno, tenemos las comparaciones de límites, factores determinantes
y condiciones de la carga. Comparación del límite, bueno, sus curvas lo hablan por sí solas. Factores determinantes, tenemos el material, disposición de escantanillado, material del buque y condiciones de carga. Hay más cargas densas que otras, con densidades mayores, que bueno, no son los mismos a pesar de que se cargue la misma cantidad. Para concluir, en breve resumen, nosotros tenemos acá, bueno, curvas de carga, muy importantes a la hora de su interpretación cuando estamos cargando y descargando. Esfuerzos cortantes, bueno, ya sabemos que se obtiene integrando una sola vez y que inicia en cero y finaliza en cero. Momento flector, derivando de esta curva de esfuerzos cortantes, se indican las deformaciones máximas del buque y su aplicación a la práctica, bueno, ya lo hemos hablado, nos permite garantizar la seguridad de la estructura a la hora de nosotros navegar o en puerto. Muchísimas gracias. Tarde, para continuar con las exposiciones de mis compañeros, yo voy a hablar un poco referente sobre o todo lo que interviene en el cálculo de los esfuerzos en la cuaderna maestra de un buque. Para calcular los esfuerzos aplicados a la cuaderna maestra de un buque, y en algunas ocasiones, una de las cuadernas, tanto en operaciones de carga como transferencia, se deben considerar varios factores y aplicar diversas fórmulas. Entonces vamos a explicar a continuación cuáles serían estos factores y fórmulas a considerar. Momentos a considerar, debemos tomar el peso propio de la embarcación o el dead weight, su distribución al peso de la estructura del buque, maquinaria o equipo fijo o móvil que pueda tener esta embarcación, las fuerzas hidrostáticas, la distribución de la presión ejercida en el agua sobre el casco, el peso mismo de la carga, recordando que dependiendo de su distribución, la cual estemos transportando, va a afectar en mayor o menor medida los esfuerzos que esté presente el buque. El oleaje, porque las fuerzas dinámicas generadas por el movimiento del buque debido a las olas también afecta de gran manera lo que son los esfuerzos, y el peso mismo también del combustible, el lastre y el agua dulce que llevamos. De las fuerzas adicionales de la estructura que afecta la estructura de un buque sería la fuerza de inercia. Recuerden que la fuerza es la resultante de la aceleración de un buque debido al movimiento en el agua. Radica mucho o tiene mucho impacto en lo que es su mismo peso. Las fuerzas de impacto pueden generar un cambio de fuerza mayor a la estructura misma del buque, como también las fuerzas de amarre y remolque para mantener una mejor estructura y todo en consideración para los esfuerzos de los cálculos estructurales que se deben realizar en el momento de la evaluación sería el cálculo de distribución del peso para determinar la distribución de los pesos totales del buque a lo largo y ancho de la embarcación completamente para poder tener un excelente estimado de los pesos, o sea, los esfuerzos que realiza la embarcación. El cálculo de distribución del empuje, el cálculo de diagrama de fuerza cortante, el cálculo de diagrama de momento flector y el análisis de los elementos finitos. Como ya lo explicaron mis compañeros, mejor en la fórmulas clave de momento flector. Momento flector, nosotros sabemos que es una sección del buque que se realiza integrando los esfuerzos constantes a lo largo del eslora. Esto se puede interpretar como la integral del esfuerzo constante donde se está realizando la evaluación o el punto del esfuerzo, recordando que desde la base del punto que se esté tomando hasta lo que se esté evaluando va a haber una distancia importante para el cálculo, recordando que los momentos van relacionados directamente los esfuerzos con la distancia desde el punto a donde se está haciendo esta evaluación. Los esfuerzos de flexión, este esfuerzo viene dado por el cálculo utilizando una de estas fórmulas que pudiera haber dado, donde indica que el momento o el esfuerzo por una unidad de distancia. Continuando con las fórmulas clave relacionadas con los esfuerzos, aquí le tengo una breve explicación detallada
del significado de cada uno de relación, o se va a utilizar la fórmula, tanto para el momento constante como el esfuerzo de flexión que pueda presentar la embarcación. A la izquierda podemos ver una gráfica realizada después de haber hecho los cálculos o la evaluación en cada uno de los puntos a lo largo de la viga de los esfuerzos cortantes o flectores presentados en cada uno de los tramos. Debemos tomar en consideración o sabiendo que se va a calcular en base a una variable para poder tener en relación cada uno de sus puntos, tomando tanto el peso de la embarcación como la carga o pertrecho o cualquier que pueda generar algún peso a lo largo del buque en el área que se va a estar evaluando. Recuerden que puede tomar desde desde la misma cubierta principal o desde la misma acomodación, hacer una evaluación a lo largo, o puede partir o realizar una evaluación, si se quiere, a partir de la cuaderna maestra, o tomando como referencia o punto centro la cuaderna maestra. Y si ustedes toman entonces la cuaderna maestra como punto de referencia para realizar el cálculo, deben saber que el cálculo en el punto de la cuaderna maestra va a dar 0, o sea que no va a haber ningún momento en ese, pero por eso es que se realiza el cálculo desde las primeras cuadernas para poder realmente determinar qué esfuerzo se puede presentar en ese punto como tal. Y de seguridad y normativas que aplican a la hora de realizar los cálculos. Como bien sabemos que las sociedades de clasificación tienen una serie de normativas para no solamente para la fabricación, también para las pruebas, también qué tipo de material o qué tipos de acero se debe usar para cada uno de los componentes de las cuadernas, incluyendo en sí la cuaderna maestra, como lo puede ser la Aloy Registre, la DNB, el ABS, entre otras. Ellos establecen todas estas series de normativas que también son asumidas a la misma OMI. ¿Para qué? Para garantizar la fabricación adecuada y el esfuerzo que puedan recibir estas embarcaciones en relación a su fabricación sea suficiente para evitar alguna ruptura de la embarcación en general o completa. Otra de los factores de seguridad que se toman a consideración sería la fatiga, que se evalúa la resistencia a la fatiga, la estructura completa del buque, en este caso muy especialmente en la cuaderna maestra, que es una de las más importantes. Otros serían los factores de carga dinámica que se aplican. ¿Cuándo se aplican esta clase de factores? Porque se deben tener en consideración o en cuenta los efectos no solamente de los pesos, sino también del oleaje o la misma aceleración de buque. Recordamos que los factores, o la carga dinámica es teniendo un peso o un esfuerzo y luego a ese esfuerzo o peso aplicarle un movimiento. En este caso podría ser el movimiento que le puede causar la misma aceleración de buque o el oleaje. Otro de los factores que debemos tener en consideración en relación a los esfuerzos que puedan presentar para que puedan cumplir con las expectativas sería la corrosión. Como bien sabemos, la corrosión se puede minimizar, pero igual se debe tener mucha vigilancia, sobre todo en la cuaderna maestra o en el resto también de las cuadernas, porque para compensar la pérdida del espesor de material debido a la corrosión y así poder alargar la vida útil de. Continuado los factores de seguridad y normativa. Aquí le traemos un ejemplo en la regla 6 del SOLA en su parte 2. Esto es aplicable a los graneleros con eslora mayor o superior a 150 metros. En su parte 2.3, que nos indica que con los forros interior y o exterior tengan una estructura transversal o espacio mínimo entre superficies inferiores de las cuadernas maestras o de las cuadernas, en este caso también aplica la cuaderna maestra, no será inferior a 600 milímetros. En su parte 2.4, cuando los forros interiores del buque tengan una estructura, longitud, el espacio libre entre la superficie de la cuaderna no será inferior a 800 milímetros.
Uno de los procesos para las primeras etapas del cálculo sería la recopilación de datos. Tener en consideración que una buena recopilación de datos del buque, de la carga, de las condiciones de navegación y las normativas aplicadas. Ahora, los modelos o modelado estructural. Crear un modelo estructural utilizando un software de diseño, que eso sí, permitido, ¿verdad? O por una computadora, permitido por la sociedad clasificadora para utilizarlo a bordo para realizar estos cálculos, o un software de elementos finitos, como el FEA. Ahora, aplicación de carga. Aplicar la carga y los momentos calculados de manera o de modelo estructural. Continuamos con los procesos de cálculo. El análisis estructural. Recordamos que debemos realizar un análisis estructural utilizando un software FEA para determinar los esfuerzos y deformaciones en la estructura del propio buque que se está realizando la evaluación. Otro sería la evaluación de los resultados. Debemos tener un conocimiento previo o mínimo de lo que se está realizando, los cálculos que se están teniendo a consideración. ¿Para qué? Para que cuando arroje un resultado en la computadora podamos nosotros discernir en que estén correctos, porque recordando que muchos de estos valores, sobre todo los de algunos tanques, no todas las embarcaciones tienen sensor en todos los tanques de medición. Entonces, colocarlo correctamente, todos estos valores ayuda para que los resultados estén de acuerdo, y en dado caso de que estén desfasados, una buena evaluación de los resultados puede arrojar o discernir en cuál sería el camino correcto para que tener un cálculo adecuado. La optimización del mismo diseño. Optimizar el diseño de la estructura del buque para garantizar que los esfuerzos estén dentro de los límites admitidos y que la estructura sea segura y eficiente. Entre las consideraciones adicionales tenemos lo que son los software especializados, como ya lo venía explicando en la lámina anterior, que existen programas o software especializados de análisis estructural de los buques, los ANSI, los Nastran, los AVE, entre otros. Estos programas pueden facilitar grandemente lo que es el cálculo y proporcionar resultados más precisos. A pesar de que igual se pueden realizar de manera manual, también bastante preciso, porque recordamos que utilizamos las tablas de a bordo, pero esto nos facilita mucho lo que es el tiempo y la velocidad. Como tenemos ese ejemplo a la izquierda de cómo son o cómo podría ser un estilo de software especializado para un buque. Recordamos que cada software es especial para cada buque. ¿Por qué? Porque todo lo que son los tanques pueden tener condiciones especiales en sus dimensiones. Entonces eso se debe tomar bastante en consideración. Recordando que un solo pequeño tanque puede variar muchísimo lo que puede ser el trimado o la estabilidad. Y entonces por eso es que son un software para cada embarcación. Otra de las consideraciones adicionales sería, bueno, la experiencia y conocimiento. Eso entraría en lo que es la pericia del operador o del oficial que esté a cargo. En el cálculo de los esfuerzos de la cuaderna maestra, más específicamente, que requiere una experiencia y conocimiento especializado en ingeniería naval y análisis estructural para poder hacer una recomendación, siempre llevando la asesoría de ingenieros navales o de personas calificadas para